intersectorial, como, no sé, un mes antes de que se terminara el gobierno, pero luego esto nos fue dando, y siempre para la sociedad fue un motor, un movilizador de no solamente hacer incidencia para hacer que estas cosas pasaran, hacer incidencia para hacer que estas cosas se mueran, sino además logramos que muchos territorios, digo, logramos, ellas lograron, las personas de los territorios lograron organizarse también para tener mesas de economía del cuidado y mesas de economía feminista. Hay más de 7 regiones en el país que tienen mesas de economía del cuidado, mesas de economía feminista, y algunas lograron hacer incidencia en los planes de desarrollo territoriales. ¿M? Algunas lograron conectar con esas alcaldías o con esas gobernaciones territoriales y a empezar a movilizar recursos también desde lo territorial. ¿M? Bogotá, pues sin duda, fue uno de las principales ciudades donde se ha puesto en marcha acciones. Tuvimos todo el tema de las manzanas de cuidado, tuvimos todo el tema de rutas y buses del cuidado para las zonas más retiradas. eh, pues en este contexto pudo desarrollarse eh, pues un poco más. Materializarse estas acciones para las cuales construimos y llevábamos muchos años construyendo este andamiaje conceptual, estadístico, económico. Sin embargo, bueno, voy a referirme también a la pregunta concreta y es cómo fomentamos, eh, cuál es el papel de salud en esta sociedad del cuidado, ¿no? Entonces, yo pienso que uno de los principales retos es definitivamente eh, la dignificación del trabajo de cuidado remunerado, ¿m? En estos ámbitos, o, pues, digamos, yo lo considero de tan difícil y con tanto grado de dificultad que se realizan los trabajos de la salud en Colombia y que no cuentan con las garantías laborales, no cuentan con las remuneraciones justas, no cuentan ni siquiera con cosas básicas como los descansos justos. Entonces creo que esa dignificación, ya seguramente Dilma nos hablará más de en ese punto. El otro tema es una transformación de esa división sexual del trabajo que se tiene en el ámbito de lo no remunerado. ¿M? Se estima que si calculáramos cuál es el valor, cuál es la contribución que todo ese trabajo no remunerado que hacemos de manera cotidiana y que el 80% lo realizamos las mujeres, lo contabilizáramos, equivaldría al 20% del Producto Interno Bruto. Esto significa más valor agregado que el que genera cualquier rama de actividad, ¿m? Más que el valor agregado que genera la industria, el petróleo o cualquier otra de los servicios financieros o económicos que nos imaginemos. ¿M? Y finalmente, eh, pues en el contexto puntual de la salud, vemos que esas demandas de estas trabajadoras no remuneradas que dedican digamos, la mayor parte de su vida al cuidado de otras personas de su hogar, eh, pues se ha incrementado, ¿no? Precisamente el sector salud ha tenido que empezar a financiar estas cuidadoras. ¿M? Estos son conceptos que se han financiado por este rubro de presupuestos máximos y estas cifras pues van en aumento. Del 2020 al 2023 se puede decir que se duplicó el número de personas cuidadoras que está financiando el sistema de salud, siendo una cosa muy pequeña y siendo una cosa todavía que no tiene un espacio formal en nuestra economía. Uno puede ver países donde cuando te presentan el sistema de salud, te lo presentan de la mano con el sistema de cuidado. Y te presentan de la mano con cómo financian el uno y el otro y cuáles son los recursos, pero acá eso no está. Aquí no tenemos una fuente de financiación para el sistema de cuidado. Acá no tenemos una fuente de financiación para las cuidadoras en casa, sin las cuales los servicios de salud no podrían prestarse. Ahí yo puse mi propio autorregulador. Em, y creo que digamos, reto que quería plantearles es todo el tema, pues, de esta construcción, y que en economía es muy evidente. Por eso también está puesta la economía feminista, pero en la política pública es muy evidente, es esta construcción desde la perspectiva masculina de las políticas, ¿no? Es muy, muchas veces fácil gestionar y asociar, por ejemplo, las licencias de maternidad y que las mujeres cuiden más y mejor y de manera gratuita,
pero intenta en un congreso como este proponer una licencia de paternidad. Proponer un incremento de la licencia de paternidad fue un reto que pareció enorme para aumentar como día y medio la última licencia de paternidad que con la que contamos. Entonces, bueno, yo entiendo que ya está un poco corto el tiempo. Seguramente tengo otras cosas que decir y podemos ir conversando en la segunda parte. Bueno, muchas gracias, Paula, y muchas gracias por tu autorregulación del tiempo. Eso me parece fantástico. Bueno, Luisa, eh, tú hablas como cuidadora, como activista por los derechos de las personas cuidadoras. Cuéntanos de esta experiencia, de esto que nos ha hablado Paola. Existe un cuidado remunerado y existe un cuidado no remunerado, y tanto el uno como el otro son claves, pero mucho de ese trabajo de cuidado no remunerado sostiene la vida, sostiene las personas, pero sostiene al sector salud. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco, a partir de la experiencia del sindicato de personas cuidadoras, quiénes son las personas cuidadoras afiliadas, a quienes cuidan, como cuáles son las demandas, cómo es que se construyó eso y cómo se ven ustedes en el marco de este Sistema Nacional de Cuidado en Construcción? Luisa, tienes la palabra. 12 minutos, a los 12, a los 10 te hago así. Vale. Bueno, básicamente, pues el sindicato nació de todo un trasegar alrededor desde el 2017. Teníamos una cantidad de cuidadoras exigiendo que nuestro cuidado no era remunerado, que realmente teníamos que resolver nuestros propios proyectos de vida, haciéndose énfasis que teníamos nuestros propios ideales, que teníamos muchas cosas planteadas que de pronto la situación o la falta de concientización de nosotras mismas, que no podíamos efectuar y ejecutar nuestro propio proyecto de vida. Todo esto se dio quizás por la desconfianza y por el desconocimiento de no saber toda una legislativa que hoy en día nos acompaña. Entonces, desde ahí se viene desencadenando, efectivamente nos comenzamos a reunir muchas líderes y iniciamos una firmatón con muchas que realmente pues hay una pequeña división, pero todas luchamos por el mismo propósito y a su vez teníamos que aprender a confiar, teníamos que aprender a prepararnos y a organizarnos institucionalmente. Ahí comenzamos a trabajar directamente organizando fundaciones, federaciones, colectivos, confederaciones, y esta no nos llevaba a ninguna patente. Y decíamos, pero ya hemos caminado mucho, ¿qué vamos a hacer? Esta cantidad de firmas que recogimos nos sirvió como un proceso de sensibilización, pero sabemos de que esto no pasó un umbral, pero sí hubo una sensibilización y un reconocimiento social, y cuando ya se comienza a hablar básicamente de que hay unas cuidadoras de personas con discapacidad, de que hay unas cuidadoras de personas de adulto mayor, de que hay unas cuidadoras que emergen en la niñez, y que las personas con discapacidad y las cuidadoras de las personas con discapacidad van a cuidar hasta el último ciclo de vida vital de la persona con discapacidad. ¿Ya? Y entonces comenzamos, pero si nosotras podemos prepararnos, tenemos que comenzar a llenar nuestros espacios, y por medio de plantones se nos presentó alguien y nos dirigió, pero ustedes no tienen un sindicato. Pero sindicato, si nosotras no tenemos ninguna empresa, ¿cómo que no? Ustedes son empleadas del Estado, ustedes no son remuneradas, pero tienen que aprender a reconocer de que hay otros perfiles ocupacionales y profesionales que apoyan al sistema, que van a ayudar a alinear todo este proceso. ¿Ya? Y desde ahí es donde nace el sindicato, comenzamos a alinearnos, comenzamos a formarnos,
en toda una legislativa en cuanto a los códigos de trabajo, a nuestros propios estatutos, a las alianzas internacionales, y hemos pues centrado esto. ¿Y qué se ha logrado en base a esto? Hemos logrado formalizar y certificar cualquier cantidad de cuidadoras. Por ejemplo, en mi departamento, actualmente desde el 2021, desde el 2022, perdón, tenemos 287 cuidadoras certificadas directamente con estrategias integrales del cuidado para personas con discapacidad, estrategias integrales del cuidado para personas de la tercera edad. Incluimos un curso de primeros auxilios y ahí vamos convalidando, porque para esto, para que esta acción de perfilamiento pueda ser operativa y pueda funcionar dentro de un proceso, debemos garantizar los 6 meses estándares por medio de las plataformas del SENA. Entonces, ¿por dónde va el proceso? Ya directamente necesitamos abrir un curso de cooperativismo y de atención al cliente para completar los 6 meses y de ahí poder efectuar en los diferentes sectores o las secretarías del sector hotelero, del sector de salud, del sector de educación, ya formalizando que realmente estamos certificadas y aprendiendo a confiar en que también dentro del sistema hay otra gama que son de profesionales que se dedican básicamente a instruir a las personas con discapacidad. Un ejemplo de esto son las dos asignaturas que fueron, asignaturas, no, las dos profesiones que ya fueron unificadas hacia otros perfiles ante el Ministerio de Educación, como son las necesidades básicas educativas y la licenciatura en educación especial. Entonces, desde ahí comenzamos a fortalecer y a decir, pues aquí hay materia con qué trabajar, y este sindicato simplemente no debe trabajar con cuidadoras no remuneradas. También hay que fortalecer de que el trabajador remunerado debe tener un salario digno, debe tener una intensidad horaria equivalente. Y desde ahí es que comenzamos a trabajar, a reconocer los perfiles y a unir tanto los trabajadores del cuidado remunerados y los trabajadores del cuidado no remunerados. Esto es las bases de nuestro sindicato. Está formado por todas las personas que se dedican al cuidado. ¿Cuántos afiliados tienen, Luisa, al sindicato, que es un sindicato El nacional, ¿no? sindicato, sí, es un sindicato nacional, es un sindicato muy nuevo, aún no tiene el año. Comenzamos con un equivalente de 28 miembros, de los cuales 12 son de la junta directiva. Tenemos los diferentes comités de equidad de género, tenemos comité de educación, salud, jurídico, de poblaciones, y ahora mismo estamos abriendo lo que son las subregionales en los diferentes departamentos. Actualmente contamos con una población de 132 afiliados. Luisa, resulta muy interesante. ¿Cómo ven ustedes este proceso de la creación del Sistema Nacional de Cuidado, o se han articulado con ese proceso de alguna manera o en alguna contribución en las amplias discusiones que ha hecho la gerencia del cuidado en esta creación? Sí, claro, hemos tenido muchas mesas de trabajo en el cual pues hemos colaborado y contribuido con nuestros indicadores en cuanto al COMPES y todo este proceso que se está dando ante la economía del cuidado y actualmente la Dirección Nacional del Cuidado. Pero a su vez asumimos que para que se den unas garantías esenciales y específicas, sobre todo para las cuidadoras de personas con discapacidad, deben darse todas unas características esenciales. Y realmente lo que nos preocupa dentro de todo este sistema es que así como nosotros luchamos por hacer valer nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes, también es necesario que las personas que cuidamos se le garanticen
todas esas necesidades que actualmente ellos están viviendo. Entonces, no es que no me fascina, soy fiel, me emociona mucho hablar sobre las manzanas del cuidado, pero cabe resaltar, como todos, hay que ir resolviendo ciertas expectativas que se dan entre esas condiciones en que tienen a las personas con discapacidad. De pronto, si podemos emplear todo un sistema intersectorial de salud que atienda a esta población, sé que las cosas van a ser más constructivas para esta población y van a dar ese grado de confianza y de salubridad para el cuidador y la persona con discapacidad. Gracias, Luisa. Un aspecto muy importante sobre los derechos de las personas cuidadoras, pero también que las personas cuidadoras con discapacidad tienen unas demandas muy concretas que el sistema de salud también debería escuchar. Dilma, tú, digamos, tu experiencia nos permite conocer ese otro lugar como luchadora por el trabajo y el derecho a la salud, pero además habiendo dirigido, digamos, el tema del trabajo, de las cuidadoras y cuidadores remunerados. ¿Por qué no nos hablas un poco de la situación del talento humano en salud y aquello a lo que se refirió eh, Paola, ¿no? Paola planteó estos dos ámbitos y ¿cómo ves tú ese ámbito de las personas trabajadoras remuneradas? Bien, Amparo, gracias. Sí, escuchaba a Luisa y también desde lo que planteó Paola, este tema de el trabajo de cuidados no remunerado, digamos que es el trabajo que se está tratando de organizar, reestructurar desde el Sistema Nacional de Cuidados, pero cómo se articula con el trabajo de cuidados remunerado, que es el trabajo de cuidados que uno podría llamar cuidado especializado, porque cuidado, todos damos algún tipo de cuidado, pero sí es necesario establecer alguna diferencia, y es que en el caso del sector salud estaríamos hablando de un trabajo de cuidados que tiene una especialidad o una especificidad y que requiere una formación. Y como ese trabajo de cuidados remunerado, primero se da en algo que se llama el campo de los recursos humanos en salud o el campo del talento humano en salud, y cómo ese campo se desarrolla a partir de las necesidades de la población, pero también a partir de tres mercados que se configuran. Y es el mercado de la formación, donde se da la formación de los técnicos, nivel técnico, que son los auxiliares, y cómo allí se reconocen 5 auxiliares en salud: el auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, auxiliar en salud pública, auxiliar administrativo en salud y auxiliar de higiene oral, auxiliar de odontología, digamos. Solo se reconocen esos 5 niveles de auxiliares. Luego tenemos los tecnólogos, y que son técnicos profesionales, y luego tenemos el nivel profesional y luego los posgrados. Hay un tema clave allí, y es que la formación que se da en estos diferentes niveles de quienes cuidan no se da desde la perspectiva del cuidado, sino se da desde la perspectiva de la atención en salud a una persona que está en una situación de enfermedad. Entonces, eh, podemos decir que el lenguaje del cuidado es un lenguaje nuevo para el sector salud, y que tal vez el lenguaje ha permeado algunos programas, ha permeado los programas de gobierno, pero todavía no hay una comprensión ni hay una adopción epistemológica en los programas de formación de los diferentes niveles, y allí entonces se empieza a establecer una situación que como pareciera que no permite una articulación con el Sistema Nacional de Cuidado, y que cuando se empieza a hablar de las y los cuidadores, entonces los gremios empiezan a preocuparse, porque entonces va a surgir un nuevo perfil y dónde está el nivel profesional, y entonces allí empiezan a surgir algunas
problemáticas y preocupaciones en los perfiles, en particular porque en Colombia, si nosotros comparamos, y ahí los invito a que puedan entrar al Observatorio de Talento Humano donde dice CISPRO, y van a poder encontrar la información comparativa entre lo que ha ocurrido entre el año 2011 y el año 2022. Por ejemplo, del año 2011 al año 2022, se ha venido dando un incremento anual en el crecimiento de los perfiles técnico y profesional del 7.5%, o sea que hay un crecimiento en el número de técnicos eh, importante, pero también en el número de profesionales. Entonces, en el año 2011 teníamos 231.134 profesionales y para el año 2022 se duplicó 444.290 profesionales, y ni hablar del nivel técnico, mientras que el incremento de los profesionales, o sea que hay una mayor demanda de la formación en perfiles profesionales, ha sido del 6.2% anual. A nivel de los técnicos o de los auxiliares ha sido del 9%. Y eso obedece también a que el sistema de salud eh, o las instituciones prestadoras de servicios de salud inducidas por las EPS, por el tema de la contención del costo, la rentabilidad financiera, ha llevado a que, pese a que ha venido creciendo el número de profesionales, el número de profesionales es insuficiente, pero están desempleados, y ya lo decía Paola, con precarias condiciones laborales y salariales, y que en lugar de contratarse profesionales se contrata auxiliares, estos perfiles de auxiliares con un problema grave: la mayor precarización de los auxiliares, porque se contratan más auxiliares para que hagan los profesionales, pero estos auxiliares que no tienen la formación no tienen el conocimiento, la práctica incluso la medición del riesgo para atender a pacientes en diferentes complejidades, son quienes realmente están atendiendo a los pacientes, a las familias en el sistema, y lo que estamos, porque tienen muchos pacientes, muchas horas, muchas responsabilidades que no les corresponde, sino que además están terminando con responsabilidades de orden civil y de orden penal. Ya vimos lo que pasó en el OMI, por ejemplo. ¿Qué pasa con el tema de los cuidadores remunerados? No es solamente la precariedad laboral y salarial, sino el riesgo. ¿Cuántos de ellos, no solamente auxiliares, sino profesionales, están terminando en la cárcel por lesiones en la integridad, en la vida de los pacientes y los familiares? Y entonces viene otro problema, y es que las EPS, las IPS, para controlar estos costos, también ven y empezamos a ver cómo las EPS forman cuidadores para que asuman responsabilidades de las EPS, o no de las EPS, de las IPS con los familiares, para seguir haciendo una contención de costos. Y viene otra situación que genera un choque, y es el tema de los recursos. Si los recursos actualmente, entre comillas, actualmente, porque pues ya con todo el tema del debate de la reforma a la salud sabemos qué está pasando y cómo se desvían los recursos, no alcanzan los recursos para pagarle a los trabajadores del sector salud. Y los trabajadores del sector salud en muchos hospitales llevan 6 meses, 8 meses, hasta un año sin recibir salario. La pregunta es: ¿quién va a pagar el cuidado que realicen los cuidadores dentro del nuevo Sistema Nacional de Cuidado, ¿no? ¿Quién va a asumir eso de responsabilidad del Ministerio de Salud? ¿Le corresponde a la CPS? ¿Le corresponde a la IPS? ¿Deberían ser otros recursos que estén en el Ministerio de Igualdad? Pero lo que estamos viendo allí es una serie de problemáticas. Pero además, digamos, esto es si habláramos sin pandemia. Cuando llega la pandemia, al comparar dos periodos, si comparamos el año 2015 al 2019, murieron por diferentes razones 1.056 profesionales, hablemos de talento humano en salud. Y solo entre el año 2020 y el año 2022 murieron 2.084 integrantes del equipo de salud. O sea, la pandemia implicó una pérdida
de 2 décadas de avances en términos del talento humano en el país, de lo que implica la formación del talento humano y cómo la pandemia precarizó esas condiciones laborales, salariales, pero además otro tema, y es que para el gobierno o para el país, en la historia del país, no ha existido una política real de talento humano que piense en cuál es el talento humano, porque lo que tú mencionas, yo llego a la Dirección de Desarrollo de Talento Humano y entonces allá empezamos a ver que el talento humano es escaso, pero que además está concentrado en ciertas ciudades. Voy a ver si puedo compartir la pantalla para mostrarles una gráfica. No sé si de pronto se puede habilitar. Ok, me quedan 2 minutos para mostrar en esa gráfica qué pasa con el cuidado de salud en términos de acceso a trabajadores profesionales del sector salud. Voy a ver si ya, sí, listos. Ya, un minuto. No sé si están viendo la pantalla. Ya. Sí, la estamos viendo. Sí, sí. Sí, lo que Excelente. ven en el mapa morado, en el color más intenso morado es donde está ubicado el talento humano en salud. Y en color azul es una propuesta que se estaba trabajando o que se está trabajando con el Ministerio de Educación para formar talento humano del nivel específicamente tecnólogo y profesional, porque lo que vemos allí es que el talento humano, el cuidado de la salud, está concentrado en una región del país y que en el resto del país pues no se tiene acceso a, a ese cuidado, ¿no? Entonces, no es solamente, digamos, estas condiciones precarias, salariales, laborales, sino dónde está concentrado el nivel técnico, tecnólogo, profesional, qué pasa con las zonas donde no se encuentra, pero además cómo ha existido una política orientada a tener más técnicos que profesionales y eso pues está en detrimento del cuidado de la salud y esa carencia de una formación y de una lógica de yo no, ¿qué es lo que hago cuando doy atención? Cuido. Hay una absoluta ausencia de la noción y de esa epistemología del cuidado dentro de la formación de todos los niveles. Y incluso también esa noción del cuidado de los cuidadores, de los trabajadores, que son los cuidadores remunerados, a quienes, que son a los primeros a los que se les niega el derecho a la salud y el acceso a la salud, más o menos. Lo dejo allí para posteriores preguntas. Sí, muy interesante porque la insuficiencia de talento humano en salud necesaria para abordar el cuidado remunerado, digamos, la atención en salud, su mala distribución también tiene efectos directos sobre la carga de cuidado que realizan las familias. Pero allí quisiera proponerles, queridas invitadas, un par de 2 o 3 minutos cada una antes de seguir con la siguiente ronda para abordar un tema que es pero ¿quiénes son principalmente quienes cuidan la salud en Colombia y en el mundo? ¿No? Es decir, este carácter generizado que tiene el tema del cuidado y por qué, ¿cierto? Entonces, digamos, un sector remunerado, precarizado, que el 80% está conformado por mujeres y un sector de mujeres trabajadoras dentro de las familias y las comunidades, ¿no? Que también son principalmente mujeres. ¿Qué es lo que hay ahí en juego? Digamos, porque creo que parte importante de los debates que debieran avanzarse en el sistema de salud, pero que son abordados por el sistema de cuidado, tienen que ver con ese carácter de que son las mujeres. No en vano, ese informe del que hablamos al inicio de la Organización Mundial de la Salud dice lograr la igualdad de género en este tema, digamos, de la salud y del sistema de salud, tiene que ver con el reconocimiento de que
es un sector feminizado, pero que el cuidado es en general femenino, el cuidado de la salud es en general feminizado. No sé, quisieras abordar en 2 o 3 minutos ese tema, Paola. Sí. Bueno, quisiera decir igual, como un poco poner el contexto, ¿no? El contexto de la construcción, digamos, de nuestras sociedades. Son sociedades que hemos construido bajo varias lógicas que vale la pena destacar. Una que tal vez destaquemos más adelante y es que son construidas bajo una lógica, como lo señalaba Dilma, donde predominan las lógicas de mercado. ¿M? Y en esta construcción de estas lógicas de mercado, finalmente la producción sí, ha estado, pues históricamente, la producción que se visibiliza, la producción que se cuenta, la producción que se remunera, ha estado en cabeza generalmente de los hombres, en gran medida de los hombres. Históricamente, digamos, hay que reconocer las luchas que han hecho las mujeres en diferentes ámbitos por el derecho al trabajo, por el derecho a la equidad en muchos otros ámbitos de la vida, y la forma en que llegamos a los derechos es muy distinta a como llegaron los hombres. ¿M? Y en este sentido, pues finalmente lo que tenemos hoy es el resultado de esa construcción que llamamos patriarcal de las relaciones sociales en el trabajo, en la producción y en los diferentes ámbitos de la vida. Sí, yo lo que considero es que en esta construcción las mujeres aportamos un trabajo, ese trabajo que permitía que los hombres remunerados pudieran sobrevivir en esta lógica de mercado con esos salarios mínimos tan bajos que en realidad eran complementados con los servicios de cuidado de las mujeres al interior de las familias. ¿M? Si los hombres y las familias hubieran tenido que pagar por esos servicios que se han realizado gratuitamente, pues el costo del salario mínimo no sería el que tenemos hoy, serían al menos 2,5 salarios mínimos o mucho más. Entonces, yo creo que esa invisibilidad, digamos, esa capa, ese iceberg, como lo presentábamos en muchas de las, digamos, de las exposiciones que hemos hecho al respecto, muestra que solo una puntica en realidad del trabajo es trabajo formal. ¿M? Es como un 15-20%. Luego viene una capa gruesa de ese trabajo informal, precarizado, que no tiene derechos laborales, y luego una gran parte del trabajo es ese trabajo no remunerado, que ni siquiera se cuenta en los indicadores del mercado laboral, pero que es totalmente interdependiente. El cuidado remunerado y el no remunerado es completamente interdependiente. Entre más remunerado se tiene en una sociedad, menos remunerado va a tenerse, y entre más no remunerado, pues menos remunerado va a ser. Cuando decía alguien, y ahí quiero señalar resaltar también lo que decía Dilma, y es que incluso estas discriminaciones de género se exacerban a medida que uno va poniendo la lupa, ¿sí? Entre más se profesionalizan las ramas del cuidado, se aumenta la participación de los hombres y además exacerban también las brechas salariales de género. ¿M? Entonces, y pasan todos los sectores de cuidado. En la educación, por ejemplo, tenemos que entre más es el nivel, digamos, educativo de los docentes, más es la participación de los hombres y más es la brecha de género. ¿M? Entonces, en preescolar tenemos mayor cantidad de mujeres y en la docencia universitaria ahí se aumenta la participación de hombres y, por tanto, entre más vamos poniendo la lupa, vamos encontrando más inequidades de género. Y ha estado, yo creo que pues es finalmente el resultado de esas construcciones históricas patriarcales, donde los hombres han también sido quienes participan en la esfera de lo público, quienes construyen las políticas públicas. En el caso de la economía es súper evidente quienes se piensan los conceptos económicos, las definiciones, los modelos de análisis. Y yo diría que es relativamente reciente como esta movilización, digamos, más potente en las que las mujeres podemos plantear teorías en donde estamos reconocidas, donde visibilizamos lo que hacemos, donde visibilizamos la forma de ver estos problemas económicos, y pues finalmente
pues es este resultado. Tal vez más adelante quisiera que cuestionáramos un poco los ordenadores de nuestra sociedad, ¿no? Ya señalaba Dilma, pues claro, por tener más ganancia, pues le pago más mal al talento humano y pues esto es una lógica, una sociedad organizada para la generación de ganancias, ergo, pues no podríamos esperar otra cosa. ¿M? Pero es precisamente esta movilización de la sociedad civil, de la academia, esta deconstrucción de los conceptos, lo que tiene que llevarnos, o las optimistas esperamos siempre que eso cambie, ¿no? Y que eso deje de ser como ha venido siendo. Yo, por ejemplo, en la pandemia pensaba que la reactivación iba a darse por la importancia que habíamos visto del cuidado y que iba a ser una reactivación donde el empleo de, digno y con derechos en las ocupaciones del cuidado iba a ser el motor de la reactivación. ¿No? Y me la pasaba armando modelos, indicadores y que mostraran el impacto que tenía invertir en las ramas de actividad del cuidado. ¿M? Pero esto no pasó. Todavía sigo insistiendo en que las ramas de cuidado son reactivadores económicos muy importantes porque generan empleo, porque tienen la capacidad de generar empleo decente, pues cuando se quieren y cuando se cumplen los marcos normativos laborales de los países. Nosotros pues nos caracterizamos por tener marcos normativos muy bonitos que no se cumplen, pero creo que en el caso de las condiciones laborales de las trabajadoras de la salud es aún más dramático. ¿M? Alguna vez hacíamos una construcción de el porcentaje de personas que aporta pensión total de la sociedad. ¿M? Luego jerarquizamos, organizamos para que quedaran las ramas del cuidado y el trabajo doméstico. ¿M? Y era evidente que en promedio iban deteriorándose las condiciones cuando más uno iban poniendo el foco en las ocupaciones del cuidado. ¿M? O sea, en promedio la sociedad para todo lo que no son los oficios del cuidado tiene más protegidos los derechos laborales que cuando entramos a mirar solamente las personal del cuidado. Y cuando entramos a mirar de cuidados no especializados, como los llamaba Dilma, los que, como las trabajadoras domésticas, era aún peor. Entonces, era la escala del trabajo decente marcada por los oficios del cuidado. Entonces, yo creo que vale la pena también pensarnos en estos entretejidos entre las lógicas del mercado y las imposibilidades que también tenemos o más bien las oportunidades de cambio que tenemos para transformar precisamente estas lógicas de esta sociedad hacia una lógica de la sociedad del cuidado, que es también la apuesta por todos estos esfuerzos cotidianos. Nuestra, pues. Edilma, ¿cómo, digamos, poder completar esta idea? O sea, estamos hablando de un sector en el que el 80% de quienes trabajan son mujeres, pero mujeres un poco siguiendo la metáfora de la lupa, ¿cierto? O del zoom, ¿no? Principalmente ocupando los niveles más bajos de jerarquía, estatus. Hay una famosa frase de un libro refiriéndose al sector salud, diciendo el sector salud es un sector liderado por hombres, pero atendido por mujeres, ¿no? ¿Qué nos podrías brevemente hablar para de ahora conocer también la experiencia, la perspectiva de Luisa sobre las trabajadoras no Pues remuneradas? para complementar lo que ha mencionado Paola, es clave en Colombia conocer que cuando Colombia incursiona en la industrialización, en todo el desarrollo industrial, incursiona en el capitalismo, esto lleva a que se creen las empresas de ferrocarriles, de alimentos, la primera petrolera, y entonces los campesinos dejan de ser campesinos y se convierten en obreros. Y pues si tenemos ahora una cantidad de población masculina obrera que se enferma, pues se necesita desarrollar toda una infraestructura hospitalaria, y es cuando surge la necesidad de pensar en que las mujeres ahora sí pueden entrar a la universidad a estudiar profesiones afines a sus características de cuidadoras del hogar. Y esas
características de cuidadoras del hogar está dada en trabajo social, bacteriología, enfermería, psicología, profesiones feminizadas, que son las profesiones que integran el sector salud, con otra diferencia, ¿no? Que claramente la da la religión católica. Entonces, recordemos, hacia finales de la década del 30, en Europa expulsan a todas las comunidades religiosas porque Europa quiere una formación laica. Colombia recibe 40 comunidades religiosas y esas comunidades religiosas se ponen al frente de los colegios eh, privados, públicos, y además por el concordato se le entrega a la Iglesia Católica la responsabilidad de la educación, de los contenidos de los textos de educación, y se empieza una formación moralista que va a diferenciar los colegios femeninos, los colegios masculinos, donde hasta la década de los 70 los currículos de los colegios femeninos tenían unos componentes de cuidado de economía doméstica, de incluso veían enfermería, veían culinaria y otra serie de cosas muy afines con profesiones del área de la salud, y además se va a empezar a diferenciar quiénes pueden ingresar a hacer profesiones de salud y son las mujeres de la alta sociedad, y quienes ingresan a hacer formación del nivel técnico, del nivel auxiliar, y son las mujeres de las clases más desfavorecidas, y eso ya viene dirigido por la misma formación orientada por la Iglesia Católica, que va dando, estableciendo además esa idea del trabajo reproductivo, del amor, de esto se hace por el amor al prójimo, y las mujeres de la alta sociedad, también este tipo de damas rosadas, voluntarias, que pues reciben un salario, y pues ese salario es como para los dulces porque pues son de la alta sociedad y no necesitan dinero, pero además la lógica de que si antes lo hacían en la casa y no se les paga, pues ahora agradezcan que se les reconoce algo, y desde allí, o sea, de tiempo atrás, viene este tema de los bajos salarios y la precaria remuneración en el sector salud, o sea, no es nuevo. Viene muy marcado por temas religiosos, viene muy marcado por esos temas precisamente del patriarcado, y también esa noción que tú hablabas, que yo la veo ahorita, y es el papel de las mujeres en el sector salud, en ese trabajo reproductivo de reproducir, ¿no? Las fuerzas, cómo hacemos para que se recuperen aquellos que están enfermos y puedan regresar al mundo laboral a seguir contribuyendo al desarrollo económico. Aquí no es la salud, no es la vida, la calidad de vida, no es cómo hacemos para devolverlo rapidito para que sigan produciendo en esa lógica de mercado. Y entonces en esa lógica seguimos. O sea, mientras no tengamos, cuando Paola tú mencionas, bueno, veamos aquí qué es lo que está estructurando, digamos, un modelo, pues eso hay que hacerlo evidente, porque detrás de eso se mueve la formación del pregrado, de la formación de la primaria, articulada con el pregrado, articulada con los posgrados, y luego se sigue repitiendo en la formulación de política, de lineamientos técnicos, sigue la misma lógica. ¿Qué hacer para fracturar esa lógica y que surja una nueva lógica? Digamos, es muy interesante que llegáramos a este punto de cómo la situación de las mujeres y ese predominio de las mujeres en los temas del cuidado es el resultado de esta articulación patriarcal capitalista, ¿no? Es decir, es el modelo capitalista, el desarrollo de un modelo capitalista articula una estructura del mundo, una división sexuada del mundo que termina asignando a las mujeres. Pero, Luisa, ¿cómo ves tú ese tema, ese predominio? ¿Predominan y en el sindicato las mujeres son quienes cuidan en los hogares? Sí, hay un alto porcentaje dentro del sindicato que las que cuidan son las mujeres. El porcentaje de la población dentro del sindicato en cuanto a las comunidades es muy mínimo, pero también son hombres que ejercen la labor del cuidado, supliendo aquellas necesidades del cuidar, de responsabilidad que se deben de tener para cuidar a una persona, a un tercero, sea de la población que sea, y realmente es algo muy significativo
y que a su vez también pienso de que no es solamente de venir, de hablar de una simple, es importante que se dé la formación, sería lo principal. Es importante que se dé un perfil para que se desenvuelva toda esta estructura y este reconocimiento poblacional, pero también es importante que se tenga en cuenta que dentro de este sector también hay un sinnúmero de mujeres que ahora mismo no están devengando nada y nunca han devengado nada durante durante toda su vida. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Hoy en día nos vemos enmarcados que hay podemos decir que hay unas cuidadoras que están apenas comenzando toda la lujuria de resolver su proyecto de vida, que son las cuidadoras entre los 18, 20, 23, 24 hasta los 25 años, que lo que piden es formarse a gritos y que realmente no, por esa falta de ese perfil, realmente no se da una estratificación. Y si no damos una estratificación, no podemos llegar a ningún punto, ¿ya? Y la otra parte es que aquellas mujeres entre los 28 hasta los 30, 35, hasta los 40 años, que ya lo que piden es, yo necesito aportar a mi canasta familiar y necesito pues también devengar para todos mis gastos, para todas mis posibilidades. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pide es empleabilidad. Pero sin número también tenemos mujeres y hombres cuidadores que hoy en día tienen 50 años en la labor del cuidado, ya están cansados y también deben tener un reconocimiento económico. Entonces, desde ahí es que debemos tener en cuenta a toda una población, porque no es solamente decir que ahora mismo en las esferas del CIPEN de que nos den una calificación o un estatus. Yo ahora mismo puedo vivir en un estatus 6, 7, 8, 10 o puedo vivir en un estatus 1. Pero ¿qué es lo que pasa con el cuidador? El cuidador, con la misma palabra lo dice, es el que cuida. Y termina, por ejemplo, las cuidadoras de personas con discapacidad terminan siendo las zoilas de toda una casa. Soy la que lava, plancha, cocina, voy a donde el médico, le doy clase a la persona con discapacidad, enseño a hacer las terapias, enseño a, incluso, es tanta la experiencia que ya le dicen hasta uno, mira, tómate este medicamento, que eso es súper efectivo. ¿Y eso qué lo da? La experiencia. Entonces, desde ahí podemos convalidar muchas cosas y que es necesario que se tenga en cuenta a toda una población. No es simplemente hablar de los estándares de mercado. Sí, sabemos que los necesitamos y todo, pero hoy nos emerge otra. Tenemos unas personas de la tercera edad, y lo digo por designación propia. Tengo mi hermano de 35 años, desde los 11 años estoy en el cuidado de él, de mi edad. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ya mi mamá también empaca una persona de la tercera edad y ya son 2 personas que tengo a mi cargo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, necesitamos que esta cobertura se habla más hacia una ampliación social, hacia una ampliación de salud, hacia una ampliación de un enfoque transversal y diferencial. ¿Ya? Y ni hablemos de aquellas cuidadoras que están realmente en las zonas rurales, que todas las proyecciones llegan hasta las cabeceras de sus territorios, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que ni siquiera alcanzan a venir a llegar de la ruralidad dispersa y de la ruralidad remota? ¿Qué es lo que está pasando con ellas? A ellas no les llega nada, no hay un auxilio ni garantías. Tenemos hoy en día un sistema de salud que de pronto, pues dice, yo convalido, pues ya a raíz de la pandemia se convalidaron muchas cosas, pero ¿qué es lo que pasa aquí? La mujer rural o el hombre cuidador tiene que bajar, pagar grandes cantidades de dinero en transporte para venir a que le presten un servicio de salud, sea quien sea, recibir medicamentos, traer a la persona con discapacidad, al adulto mayor, extranjero. Esa es la realidad que se está viviendo en este país actualmente. Y esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias, gracias Luisa. O sea, es
Es muy importante. Yo creo que una precisión interesante aquí es, lo problemático no es necesitar cuidado, ni brindar cuidado, sino lo problemático, como empieza a señalarse, es en qué condiciones se cuida, cómo es que esta sociedad de conjunto asume el cuidado de las personas que requieren cuidado, cómo el sistema de salud asume ese cuidado. Y de pronto, en esta última ronda, yo les voy a proponer que juntemos las dos cosas para poder escuchar al público. En esta última ronda, Paola, podría ser interesante referirnos a las 5 R's del cuidado, porque de alguna manera lo que Luisa nos está planteando dice, yo lo hago, aquí hay, o digamos, o formación, o mucho afecto también, ¿cierto? Pero eso significa para las mujeres que lo hacen sin ninguna remuneración ni reconocimiento una pérdida de sus oportunidades de vida. Es decir, el cuidado y las condiciones del cuidado son una fuente de desigualdad y una fuente de desigualdad para las mujeres. Entonces, digamos que una idea de que el sistema de salud y el sistema de cuidado se piense en esto sobre las necesidades del cuidado de la salud de una manera distinta, pues puede pasar porque, por ejemplo, salud también asumiera esas 5 R's que le plantea el sistema nacional de cuidado. Paola, ¿cómo ves la cosa? Y si quieres lo puedes empatar de una vez con los retos que tú ves en la relación entre el sistema de salud y el sistema de cuidado. Listo. Bueno, yo quería resaltar varias cosas de lo que menciona Luisa. Una es que precisamente esa sociedad del cuidado hacia la que queremos caminar, ¿no? Y que el sistema de cuidado se vuelve uno de los engranajes, uno de los elementos hacia los que queremos pues, caminar, pasa por transformar eso que valoramos, ¿no? Y eso que valoramos es que en este momento el cuidado no es valorado, como lo decía Dilma, ¿no? ¿Para qué cuidamos? ¿Para qué mejoramos? ¿Para qué lo regresamos a la salud? ¿Para que vaya al sistema escolar, al sistema laboral, a producir, a entrenarse para producir? O, digamos, esa es la lógica. ¿Mm? Entonces, ese camino hacia allá pasa por reconocer, y esa es la primera R a la que se referían para las 5 Rs, es reconocer que ese trabajo existe, que soporta y que permite la reproducción social, ¿m? Que permite que las siguientes generaciones vengan, permite la calidad de vida de las generaciones actuales y permite cuidar de la población mayor, que pues finalmente fue la población trabajadora de la generación anterior, ¿no? Entonces, constituye esa necesidad de reconocimiento. Otra muy importante es el tema de la redistribución. ¿M? Y es que tenemos que ver todas las implicaciones que tiene para las niñas, y aquí quiero hacer el énfasis a como tú lo mencionabas, Luisa, es que tú cuidas a tu hermano desde niña, pasaste la adolescencia y todas las relaciones sociales que se construyen en la adolescencia cuidando. En tu edad adulta tienes una sobrecarga de trabajo de cuidado y seguramente cuando seas una persona adulta mayor y tu hermano también van a estar, ¿sí? De la mano y vas a tener toda la huella que deja en tu vida haber cuidado desde niña. Y eso lo vemos en los resultados que nos muestra la encuesta de uso del tiempo. ¿M? Cuando la encuesta se hace para las personas mayores de 10 años. Y desde los 10 años vemos las brechas de género en el uso del tiempo en los oficios del hogar, ¿no? O sea, incluso en los hogares en donde no tenemos una persona con alta dependencia de cuidado, ¿m? Incluso en esas labores cotidianas vemos en todos los casos a las niñas participando más del trabajo de cuidado que los niños. ¿M? Y no solo más niñas participan más que el número de niños, sino además en la intensidad, en la cantidad de horas que dedican, ya se empiezan a ver las brechas desde la infancia. Y esas son
las cosas en donde podemos empezar a romper finalmente estos estereotipos, a transformar estos estereotipos desde los diferentes ámbitos de acción, pues política que tenemos, que son nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestros espacios de trabajo y pues también desde la política pública. Por eso es tan importante este tema de la redistribución. El otro tema es pues el de la reducción. Y es que esta es una palabra que hay que poner en muy buen contexto. Y es que lo que queremos es que se reduzca esa parte no remunerada. ¿M? ¿Por qué queremos que transite hacia estos esquemas, digamos, laborales con derechos? Y es importante que ese balance vuelva, o vuelva no porque no ha existido, ese balance se recomponga. Y que esta organización social del cuidado, en donde participan los hogares, participa también algunas instancias de mercado, participa el Estado y participa la comunidad, se recomponga, se reorganice esa estructura social que denominamos organización social del cuidado. Las otras dos R's están referidas al trabajo remunerado del cuidado y es a la recompensación, es decir, que es una palabra, es una traducción medio forzada del tema, pero que haya empleos de calidad, ¿m? Que tengan condiciones de trabajo decente y que, pues finalmente la tercera R es el tema de la agrupación sindical, ¿no? El de o sea, verse agrupado, y esto, y ahí lo que Luisa señala, en cómo sindicalizar, ¿no? También a las trabajadoras no remuneradas. Me parece que es de esas acciones que empiezan a romper también esos esquemas que tenemos, esos conceptos que tenemos. Entonces no se puede sindicalizar nadie que no esté remunerado, pero porque sí también son trabajadoras, ¿sí? Ya en instancias internacionales, en instancias locales, yo creo que estamos más atrasados en instancias locales de reconocer el trabajo no remunerado como trabajo, ¿m? Y por tanto, pues tratarlo como tal. Es importante que nosotras mismas lo reconozcamos como trabajo en nuestros ámbitos personales, nosotras desde las políticas públicas, reconocerlo como un trabajo y por tanto, pues la asociación sindical y la representatividad a través de esos espacios es completamente válida y me parece completamente revolucionaria, por decirlo también, y me parece que es ese tipo de acciones que construyen y que contribuyen a ¿sí? A romper los conceptos, a transformar los conceptos, a evolucionar los conceptos, a como nosotras los vemos, ¿sí? Porque si nosotras empezamos por vernos como trabajadoras y así no nos estén pagando, igual es trabajo y la sociedad y otras personas que están a nuestro entorno no sobreviven si nosotras no lo realizamos. ¿M? Entonces, también agruparnos hace parte de esa representación que nos dice esta última R del trabajo, de cuidado. Gracias, Paola. Ese es un marco clave, es parte del lenguaje con el que hoy se hacen estas discusiones y es un elemento clave, digamos, que vertebra, alrededor del cual, ¿cierto?, se organiza el Sistema Nacional de Cuidado en Colombia. Bueno, vamos a ser muy breves. Les pido, Edilma y Luisa, para escuchar a las personas que muy atentamente han estado siguiendo esta primera, digamos, esta provocación que es esta conversación. ¿Cómo ves, Edilma, esa articulación, digamos, o los retos para la articulación entre el sistema de salud y el nuevo Sistema Nacional de Cuidado? Bueno, voy a referirme a algunos de los elementos que mencionó Luisa, y es que definitivamente surge una necesidad de formación de los cuidadores en temas específicos para para poder hacer mejor, por un lado, sin riesgos, dar el cuidado a las personas que están cuidando. También una necesidad dentro de este Sistema Nacional de Cuidados, pero hay un elemento personalmente que creo que hay que poner mucha atención y es que esos procesos de formación no se pueden mercantilizar de la manera como se ha venido dando la mercantilización de la formación de los auxiliares en salud, al punto que por la guía se
forma mediodía los sábados sin práctica, y luego llegan a trabajar a los hospitales y se convierten en un absoluto peligro para los pacientes, ¿no? Entonces, creo que allí debe haber un papel muy claro del Estado en la formación de los cuidadores, creo yo con el SENA, que creo yo hay que hacer ese trabajo como lo tienen la experiencia de otros países como Argentina, creo que es clave cómo se ha venido dando este trabajo allí. Por un lado, entonces se requiere de esa formación que permita articular el nivel de cuidado con el nivel, digamos, del cuidado especializado, pero creo yo que también esta mirada y esta propuesta del fortalecimiento de la atención primaria en salud es otro elemento esencial, porque entonces si tenemos equipos que van a ir a las casas, a las familias y encuentran allí al cuidador, pues tiene que haber una relación de apoyo, de diálogo, de coordinación entre ese equipo y los cuidadores que están con las personas que cuidan en los diferentes territorios, en las diferentes regiones, como Luisa también lo mencionaba, en las zonas rurales y en las zonas rurales dispersas. Y lo otro, urgente, creo que hay otros dos niveles sobre los cuales necesitamos trabajar, y es la formación de ese nivel técnico, tecnólogo, profesional, posgradual, con esa lógica del cuidado, la discusión del cuidado, pero no para un poco lo que pasa en enfermería, y es que nosotras somos las que cuidamos y nadie más cuida, no, sino hacer un análisis de cuál es el proceso de cuidado que cada uno da y cómo se requiere. Primero, entender que estamos dando un cuidado dentro de una atención en salud, pero que cómo ese cuidado se articula con otros niveles, con otras profesiones, con otros sectores. O sea, eso hay que trabajarlo en la formación, y yo también creo que en el nivel de la formación básica de la primaria y del bachillerato hay que empezar a trabajar esa lógica del cuidado para poder avanzar hacia lo que se propone, el título que se propone para la sesión de hoy, es cómo llegar a una sociedad cuidadora. Y es que para llegar a una sociedad cuidadora, pues necesitamos formar a todos como cuidadores, y no solamente a las niñas y a las mujeres bajo esa lógica del cuidado, sino que todos somos responsables del cuidado desde la perspectiva en la que nos encontremos. Y yo escuchaba a Luisa y recordé cuando hice el curso de cuidado con Claxo, un caso que proponían de quién cuida, si una mujer que está cuidando, en el caso tuyo, Luisa, que cuidas a tu hermano y que cuidas a tu mamá, tú eres cuidadora. Y el caso de un hombre que no da el cuidado directo, pero que paga para que se cuide, ¿se puede reconocer como cuidador o no cuidador? O nuevamente aparece el tema de que el que da el dinero para, pero finalmente el cuidado lo da una mujer, ¿no? Y ahí siguen apareciendo eh, muchos puntos para debatir, para analizar, pero sí creo que es urgente y debe ser inmediato crear una cultura del cuidado, como lo propone Joan Tronto, el cuidado por los otros, por la vida, por el planeta, por todas las formas de vida que existen sobre la faz de la Tierra, para tener una sociedad que realmente cuide, y tal vez así no tendríamos lo que se está presentando en Palestina, lo que está pasando o guerras en otros lugares, y es la urgente necesidad de una sociedad cuidadora. Gracias, Edilma. Finalmente, Luisa, seguirán ustedes en sus argumentos cuando el público, digamos, participe. ¿Cómo ves esa relación entre el sistema de salud y el sistema de cuidado? Ya ha dicho Edilma, formar a las personas que cuidan y que cuidan la salud y la discapacidad es un asunto clave, pero también puede ser una responsabilidad del sector salud promover, ¿cierto? Esta idea de democratización del cuidado en la que todos cuidamos, porque además necesitamos cuidado, pues. ¿Cómo lo ves, Luisa? Bueno, desde esta perspectiva realmente lo que veo es, y siempre lo he dicho, que el cuidado debe ser algo transversal, en donde en todas las esferas debe escalar. Siempre vivimos emergidos en un cuidado, como tú mismo lo decías, el cuidado del ambiente, el cuidado
de las personas, de los ancianos, bueno, un cuidado generalizado en una parte universal. Y lo que sí es cierto que ya debemos hablar de no solamente de una sociedad, sino que los cuidadores son transformadores de un país. Porque así como nosotros transformamos por medio de las necesidades que se presentan, así enseñamos a que todo nuestro entorno sepa cómo involucrar y solucionar las necesidades que van abarcando en medio del camino. Entonces, por eso pienso que ante todo, la transversabilidad, tenemos que tener en cuenta que los cuidados deben ser asumidos como transformadores de un cambio. Y así, desde toda nuestra cultura, no importa el espacio cultural, ni el costumbrismo, ni las religiones, siempre tenemos que tener en cuenta que el cuidado está emergido. Siempre estamos cuidándonos, porque tampoco podemos dejar a un lado que el autocuidado debe estar acompañado del cuidado, porque no es solamente, si yo no estoy bien, tenga la plena seguridad de que a la persona o a las necesidades de cualquier tercero que se limite al cuidado, lo voy a asumir en las máximas condiciones. Para eso tengo que, pues, prepararme, tengo que concientizarme y tengo que ser coherente, que tengo un proyecto de vida, que tengo que desarrollarlo, que tengo expectativas, y así como se tienen expectativas, también se tienen las necesidades para avanzar. Y por eso es que hablo que debe ser constructivo y transformador. Bueno, muchas gracias, queridas Paola, Edilma, Luisa. Yo creo que podríamos durante un par de horas más seguir hablando de esto. Algunos mensajes en el chat vienen planteándose quienes han venido hablando sobre temas del cuidado. em, em, y quisiera entonces en este momento darle la palabra a quienes del público quisieran entrar en esta conversación y para eso, eh, pues como se ha sugerido en el chat, sencillamente levantar la mano o prender la cámara y levantar la mano. Esa puede ser también una, una posibilidad, ¿no? Para comentarios, preguntas, aportes a esta discusión. Y Lina María, que ha estado muy activa en este chat, ojalá puedan mirar, ahí hay algunas cosas que se están sintetizando. Lina María, tienes la palabra. Solo le pido a las y los asistentes ser muy breves en sus comentarios para que tengamos todavía unos 20 minutos de trabajo. Bueno, buenas noches. Me encanta haber tenido la oportunidad de estar en este conversatorio y conocer a quienes han estudiado y tienen amplia experiencia al respecto. Me presento, soy enfermera. En este momento estoy haciendo el doctorado en salud pública en la Universidad de Antioquia y soy profesora de la Universidad de Antioquia. Estoy viendo con muy gratos ojos el hecho de que se mencione la posibilidad de fomentar una sociedad del cuidado. Sin embargo, y le hago la pregunta, creo que a Edilma, que es doctora en sociología, ¿cierto? Si mal no me equivoco, ¿cuál es la diferencia en fomentar una cultura del cuidado y una sociedad del cuidado? Porque la pregunta va enfocada e hilada con mi tema de tesis, y el tema es cuál es el significado de cuidado que tienen las juventudes en Colombia. Obviamente entendiendo el cuidado como una práctica social, la juventud como una práctica, también una multiplicidad de prácticas que conforman una multiplicidad de realidades y que en últimas podrían ser ellos quienes transformen probablemente la perspectiva y la lectura de cuidado que hoy se pueda tener.
han venido a mi cabeza miles de posiciones, por ejemplo, el individualismo, las nuevas teorías que en este momento existen relacionadas con el uso de las tecnologías y las características sociales de las nuevas generaciones que tienden a estar más en solitario. Y eso no sé si sea una barrera o sea una posibilidad. Dejo ahí porque tendría también otras 2 horas para hablar al respecto. Muchísimas gracias, me encanta verlas conocer. Sí, sí. Muchas gracias, Lina, y pues bienvenida en el futuro. El profesor Javier Pineda prendió la cámara, supongo que es como un anuncio de como pedir la palabra, puede ser. Y también está en el chat, hay alguien, Jefferson Fonseca, que creo que tiene una postura interesante sobre las R's, ¿no? Y cómo unas se contienen a otras o llevan, o una primero implica otras cosas. Entonces, eh, profesor Javier, si quieres participar, por supuesto, tienes la Muchas palabra. gracias, Amparo. Muchas gracias, pero primero saludarla. Me gusta mucho más escuchar que hablar, pero pues quiero saludarlas muy especialmente a Edilma. Mucho gusto, qué rico es poderte escuchar. Llegué un poquito tarde, pero alcancé a escuchar una buena parte. A Paola, por supuesto, que ha estado desde hace mucho tiempo en esto y gracias a ti, Amparo, por toda la organización también de este evento que son muy importantes. Yo quisiera simplemente anotar una cosita porque se habló pues de las R's y de las políticas públicas. Simplemente retomar que, claro, todo lo que se ha dicho estoy de acuerdo. Fomentar la cultura del cuidado va a ser muy importante para construir una sociedad cuidadora, una democracia cuidadora, como lo señala Joan Tronto. Pero tengamos en cuenta el tema de los tiempos, es decir, eh, el día tiene 24 horas y más o menos uno puede decir que son 3 partes del día. Hay 8 horas, por así decirlo. Lo que queremos redistribuir son 8 horas del cuidado, es decir, todas las familias tienen que cuidar, todas las personas tienen que cuidar, digamos, comenzando por el autocuidado y el cuidado de otros. Y lo que queremos en la sociedad es tratar de aliviar a las cuidadoras de tiempo completo, especialmente de esas 8 horas, de que puedan tener respiro, de que puedan hacer otras cosas. En Colombia tenemos más o menos 6 millones de mujeres que son de cuidadoras de tiempo completo, ¿no? Em, y digamos que de manera urgente, por lo menos 1 millón, un 15%. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir a ese millón de mujeres que requieren eso? Yo creo que eso, la oportunidad la tuvo Bogotá y la verdad no se hizo, que era el programa de relevos y los programas de salud a tu hogar. Es decir, yo creo que eso requería una articulación. Yo se lo dije en algún momento a la secretaria de la mujer, y eso es muy importante porque ese es el programa realmente que puede de alguna manera aliviar las 8 horas en el hogar, no en las manzanas. Las manzanas son muy buenas, ayudan, pero eso no va a cambiar los indicadores. Entonces, retomemos la historia. O sea, ¿cuál ha sido el programa más importante en Colombia de cuidado? El programa de madres comunitarias. No hay otro, es decir, históricamente, y ya tiene 40 años más o menos. Entonces, ¿son cuántas madres cuidadoras? Más o menos de 70.000. Ese es el programa que hay que crear en salud y en protección social y en todos los distintos campos de cuidado, ¿no? En la discapacidad, en la salud, en la vejez, crear esos programas realmente, es decir, que sean significativos. Eso significa por lo menos un presupuesto que sea pues parecido al 4% de la nómina. Eso es lo que requerimos, es decir, crear realmente cuidadores y cuidadoras que puedan ser vinculados a programas significativos que puedan cubrir ese millón de mujeres cuidadoras para que ellas tengan
un respiro y en programas muy distintos, muy diversos, pero esos programas hay que crearlos de manera masiva. Entonces yo dejo esa inquietud ahí porque yo creo que ese es un tema central desde el punto de vista de la política. Yo no he conocido todavía el COMPES me dijeron que ya estaba público, pero lo voy a mirar para ver qué se está pensando en el Sistema Nacional de Cuidado. Hay muchas iniciativas muy importantes, pero así como claro, se tomaron 30 años hasta el 2016, el trabajo de las madres comunitarias fue reconocido como trabajo realmente muy recientemente, pero ya con esa experiencia nosotros podemos plantear, ¿no? Unos sistemas de cuidados que realmente releven en parte de esas 8 horas a las cuidadoras de tiempo completo. Y eso pues es parte de lo que hay que comenzar a hacer pilotos. Se pensó aquí en Bogotá, de alguna manera, pero no se arrancó. Entonces, yo creo que va a ser muy importante. Las madres comunitarias comenzaron así como programa, como cuidado comunitario, luego se institucionalizó. Eso tiene sus más y sus menos, pero yo creo que hay que es pensar ahí y poder realmente, como yo diría, tomar el toro por los cuernos, es decir, realmente hacer algo significativo. Y eso implica muchos recursos. Debemos de pensar en grande y para cambiar el modelo realmente donde el cuidado tenga un papel muy significativo, es el 20% del PIB. Entonces, ¿por qué no podemos tener un impuesto específico para eso que pueda, digamos, financiar de manera significativa los cuidados en Colombia? Gracias, Amparo. Bueno, no, gracias a ti. O sea, Javier y Paola, que son economistas, además, y les sacan eso, creo que pueden pensar en eso. Pero incluso se me ocurre que las promotoras de salud harían esa función de las madres cuidadoras, de las madres comunitarias, hacen una labor parecida. Silvia, has pedido la palabra. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muy importante estos espacios. Si me están escuchando, porque tengo problemas acá con el celular, pero Muy bueno. bien, te escuchamos muy bien. Bueno, primero que todo saludar a mis compañeras también del sindicato. Eh, el sindicato son ligas mayores, pienso yo, para todas las cuidadoras a nivel nacional. Y me enorgullece pertenecer al sindicato porque uno habla en todos los espacios que yo voy con mi hermano. Soy hermana cuidadora. Fui hija cuidadora y nieta cuidadora. Eh, tengo dos profesiones, pero realmente yo no alcanzo a cotizar pensión porque no tuve tiempo. Trabajé siempre remuneradamente en mi casa. Y lo que yo también quería hablar es frente a los cuidadores sombra que las instituciones IPS o EPS también están tercerizando. También les están pagando eh, mal, les pagan tarde. Eso es una situación también compleja. La otra situación que yo quiero hablar es la ley 1996, en donde se reemplaza a la interdicción y se desarrolla la ley de apoyos jurídicos. Entonces ahí nosotros, la figura es apoyo jurídico. Y dentro de los apoyos jurídicos de esa ley, pues también entra la parte administrativa si la persona tiene una pensión. Entra la parte de salud, entra la parte también social, afectiva, educativa y entra también la parte pues de apoyo jurídico como tal porque nosotras nos convertimos las cuidadoras en abogadas, en psicólogas, en trabajadoras sociales, en terapeutas, en enfermeras, en mamás, en tías, en abuelitas, bueno, etcétera. Ese es un punto. El otro punto que me parece muy importante es que siempre nos tienen con el cuento de todas las entidades del distrito, siempre empiezan que tenemos que hacer, aparte de nuestra carga de trabajo en casa, hacer capacitaciones para luego uno desgastarse en cursos, desgastarse en unos procesos, en unos proyectos productivos
en desgastarnos en hacer unas exhibiciones de mentiras con respecto a mercados y que vamos a ir a vender nuestros productos para salir de una literal pobreza, aunque ya tenemos pobreza oculta, no tenemos remuneración laboral. Entonces, es un desgaste de tiempo, es un desgaste de lo que uno no tiene para ir a vender cosas que en últimas nosotras mismas terminamos vendiendo, comprando y vendiendo lo de las otras compañeras que producen cosas. Esto ya es demasiado reiterativo con Secretaría de Integración Social, por ejemplo, y con cosas que programan las alcaldías para que, entre comillas, crean que nos están ayudando. Los proyectos productivos son maravillosos. Si uno tuviera, como dicen ustedes, una red de apoyo, un relevo, que realmente no existe. Las manzanas del cuidado no tienen un proceso diferencial para nosotras como cuidadoras. Cuando uno lleva a un chico que es de complicado manejo, que empieza a gritar, que empieza a estresarse, porque no le gusta, digamos, ese espacio donde uno lleva al muchacho a manzanas del cuidado, empiezan las mismas organizadoras, "Tome, mamita, su niño, no, 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 venga otro día, venga solita". Entonces, el cuento loco y el proceso también de manzanas de cuidado con respecto a las lavanderías, pues es muy maravillosa esa idea, copiada de Estados Unidos, pero ¿cómo le pretenden? Como yo se lo dije una vez a Claudia López en Engativá, le dije, doctora, con todo el respeto, uno espera una hora el SIP. Primero que todo, carga a la persona que uno cuida, carga uno una botilita de ropa para ir a lavar, ¿sí? Las casas del cuidado son extremadamente lejanas, no son centralizadas en todas las UPZs, en todas las localidades. Entonces, ¿qué? Una hora para esperar el CID, otra hora para hacer deporte, una hora para lavar la ropa, nos da la 1 o 2 de la tarde, ni almuerzo, ni almuerza la persona que uno lleva, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos proyectos, sin contar con las cuidadoras, son proyectos muy interesantes que también para mi perspectiva y con mucho respeto digo, son formas de hacer contrataciones, dárselas a los amiguis para que voten por mí después. Entonces son proyectos que en la vida real son muy lindos, en el papel son maravillosos, pero en el contexto histórico o de las cuidadoras es muy difícil. Yo me he puesto, soy veedora también, aparte de estar en el sindicato de discapacidad, soy veedora ciudadana y hemos estado mirando las manzanas del cuidado en las localidades y yo creo que si uno hace una investigación, van como el 10% de cuidadores de personas en discapacidad, personas con enfermedades huérfanas, personas con enfermedades crónicas, y cuidadoras de personas con adultos mayores. Yo creo que va un 10% y las pocas que van es a terminar la primaria o el bachillerato, que me parece magnífico ese programa dentro de las manzanas del cuidado, pero es un proceso muy complicado. Son muy lejanas las manzanas en las localidades. Otra cosa y para Silvia, terminar, y sí, por favor, ese redondear porque ya se nos va a acabar el tiempo del cosa espacio. muy importante es que las personas que somos cuidadoras, que estamos dentro del sistema de salud como subsidiadas, el CISBEN ha subido bastante en planeación y cuando uno va a solicitar una cita o algo, le cobran a uno la cita, los exámenes y todo, y uno a veces no tiene ni para eso y uno muchas veces dice, pues ya no voy. Tengo muchas cuidadoras acá en mi localidad, en Kennedy, en Bosa, en donde me han referido que una cita médica adjuntando exámenes, les cobran 200, 300.000 pesos por los exámenes, dependiendo de los exámenes que tengan, y son personas que dejan de ir a su salud y descuidan su salud como cuidadoras, y no hay esa posibilidad de que haya un CISBEN diferencial para los cuidadores. Eso es todo, muchas gracias. Qué Gracias, pena que me Silvia. alargue. No, 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 gracias, Silvia. Temas muy importantes sobre la salud de quienes cuidan, la salud mental y la salud física de quienes cuidan, y entonces cómo abordar ese tema también. Luisa, te propongo, le damos la palabra a Luz Amparo, que la pidió hace un rato, muy brevemente, Luz Amparo, y les dejo los últimos 5 o 6 minutos a nuestras invitadas para cerrar. ¿Les parece? Luz Amparo, Muy buenas tardes. brevemente, por favor. Gracias por este espacio aquí en el sector salud.
creo que está el sector salud y creo que está el sector educación. Creo que lo que se tiene que trabajar es en una política pública para los cuidadores con un perfil diferencial, porque como lo dijo de pronto la señora Dilma, la doctora Dilma, dice que el sector salud, ¿cierto? Está llevado para el desarrollo económico, pero nosotros los cuidadores de personas en discapacidad no podemos entrar en ese sector, ya que la persona a la cual cuidamos no va a entrar en el desarrollo económico. Entonces sí se tiene que trabajar en ese perfil diferencial y que no todos los cuidadores nos pueden meter como en ese paquete de que todos somos cuidadores. En, en cuanto a, en cuanto a lo que dice el doctor que acabó de entrar a dar específico como lo que era un impuesto para los cuidadores, me parece que ese sería como un paso, ¿sí? Perfecto para la remuneración del cuidador, ya que nosotros ya tenemos una ley, que es la ley 2297 del 28 de junio, que ya ganamos, que ya está firmada y que somos los empleados del Estado, porque ya somos empleados del Estado, ya que fue firmada. Pero también escuché algo que decían que los derechos están como muy resguardados, ¿cierto? Los derechos de las personas. Entonces están cuidando más los derechos que nosotros como personas, como colombianos tenemos y que todos, absolutamente todos, los que estamos detrás de una pantalla o al frente de una pantalla o dirigiendo, como estamos dirigiendo esta sala de Zoom, todos vamos a ser cuidadores y en un momento vamos a tener que ser cuidados. Entonces sí es el momento, creo que la sexta R debía de ser la revolucionaria del cuidado porque es como el momento de revolución de un cuidado donde todos los colombianos debemos entrar en ese cuidado y que seamos un país punta de lanza para ese cuidado. Muchas gracias. No, muchas gracias, Luz Amparo. Qué interesante. Carolina, te doy mínima, una brevísima antes del cierre. Carolina Caro Borges. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, nada, pues sí, el tema para hablar un montón me pareció supremamente interesante y quería como aprovechar este mini espacio para de pronto recalcar un poco sobre el tema del talento humano y como la sensibilización respecto también al talento del humano, ¿no? Y como el reconocimiento de los y las cuidadoras, que me parece bien importante. Bueno, yo lo hablo en este momento desde el contexto como de trabajar en equipos de atención en casa y en algún momento lo comentaba justamente con la profe Amparo y es como este tema, por ejemplo, de como la desarticulación tan grande que hay en los sectores y que muchas veces como talento humano no identificamos, ¿sí?, ciertas cosas del cuidado y a veces se pasan, que creo que es como un punto importante que también desde el personal de salud se pueda como abogar por estos temas, ¿no? Pero adicionalmente como estas desarticulaciones tan grandes que hay, por ejemplo, en cuanto al derecho de la salud de los cuidadores y las cuidadoras, ¿no? Y como las facilidades de acceso que hay. Entonces creo que hay cuando el doctor Javier hace como o toma este tema de pronto de las políticas y como lo que se puede hacer a fondo, creo que es un tema como estructural muy, muy grande porque me pasaba bastante como estas facilidades de acceso y el derecho a la salud para cuidadoras y cuidadoras era terrible, imposible porque como dicen algunas de las compañeras, pues el tema de coger un transporte, poder llevar a la terapia a alguien es un tema imposible. Hay momentos en que no hay movilización para ir a las manzanas del cuidado, no hay movilización de verdad para poder ir al taller, al curso, y eso crea muchas limitaciones. Entonces creo que, como ya lo han mencionado varias personas, como este tema de hacer algo diferencial, pues es bastante importante. Y también como algo que pueda proyectarse, no sé, a largo plazo, porque este tema de los relevos, por ejemplo, a veces me parece que no funciona tan bien como
conocí varias familias que hacían relevos, llegaban hasta cierto punto, cumplían, les daban dobles cargas, triples cargas. Entonces, definitivamente creo que es un tema que se requiere como una articulación muchísimo más grande. Y también algo que quiero dejar es como escuchar justamente, como decían las compañeras, a las cuidadoras, a los cuidadores, pero también al personal que está como desde lo, digo, entre comillas, más bajo, y con eso me refiero, pues, obviamente haciendo la atención en territorios, las personas que sí acceden a este tipo como de programas, como escuchar desde ahí, también construir desde ahí, porque creo que hay como una brecha gigante entre eso que sucede en la realidad y como lo que se plantea a gran escala. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Bueno, entonces, queridas Luisa, Edilma, Paola, les doy la palabra. Luisa, tú habías pedido antes si quieres empezar para cerrar este evento que ha sido una apertura importante, pero que señala también la necesidad de seguir trabajando en estas reflexiones sobre el cuidado de la salud. Luisa. Bueno, en cuanto a lo que decía mi compañera, pues es importante resaltar de que hay un sistema que reconoce que somos mujeres y hombres que estamos inmersos en toda una temática como es el cuidado, y que en medio de todas estas trayectorias realmente no vamos, se inicia, como decía Silvia, de que se inicia por lo menos los procesos de emprendimiento, y todo queda a medias porque no hay un marketing o una parte económica donde ellas puedan comercializar sus productos, o alguien que les compre sus productos mayoritarios para ellas poder enmarcar, emprender, porque esta sí sería una palabra, emprender, que todas estas actividades, todas estas que ellas hacen, realmente las cadenas, los almacenes de cadena compren todos estos productos, porque siempre tiene que ser la misma población, entonces vamos a ver al mismo círculo económico y nunca va a haber esa rotación. Entonces lo que estamos haciendo es apagar un sistema económico dentro de las familias colombianas. En cuanto a la salud, también, o sea, tenemos, ahora mismo hay muchas cuidadoras que están marcadas en que, sí, tengo un hijo con discapacidad, o tengo mi hermano, o tengo un sobrino, y yo soy la que me dedico a su cuidado. Y puedo tener todas las tutelas para que me apoyen, porque eso es un apoyo que me dan con aquellas enfermeras auxiliares y domiciliarias. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Se enmarca en un rancho de 12 horas. Hay unos relevos de 12 horas en donde la población realmente está siendo, la población remunerada está siendo afectada. Y lo otro es, la familia que cuida a la persona con discapacidad debe estar ahí porque el mismo sistema lo exige. En el momento de bañarlo, en el momento de darle una comida. Entonces, ¿en qué momento va a tener esos espacios de autocuidado y de ocio que tanto necesitamos? Entonces, es comenzar a que todas estas proyecciones que están tengan una finalización y un estatus feliz, para que realmente se pueda dar una inclusión y ir cerrando esa brecha social que todavía está demasiado abierta. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Edilma. Bien, gracias, Amparo. Y voy a dar respuesta o complementar, porque ya Javier dio respuesta a la pregunta que hizo Lina María. Y creo que además el libro ya lo estuve mirando. Javier, gracias por compartirnos el libro que has publicado con Karina. También lo trabaja, ¿no? Y es precisamente lo que se quiere hacer con las 5 R's y con esa propuesta de la sexta R, que me parece al lugar totalmente de hablar de la revolución del cuidado, porque creo que desde la revolución del cuidado nosotros podemos avanzar hacia otra forma de actuar. Cuando hablamos de lo cultural, es que se convierte en algo cotidiano, en algo, naturalicemos cuidar a los otros y preocuparnos por los otros y por las otras formas de vida existentes en el planeta.
Cuando nosotros veamos el cuidado como algo que hace parte de nuestra vida, podemos pensar en unos sistemas democráticos, en un sistema democrático, en otro tipo de sociedad que no es precisamente la que tenemos ahora. Por eso sí hay una relación entre esta cultura del cuidado. Para tener una sociedad del cuidado hay una relación allí. Y yo creo que hacia allá tenemos que apuntar, y la necesidad de trabajar de alguna manera, incidir en el Ministerio de Educación para que los currículos incluyan, así como incluían en otras épocas esos currículos de hombres y de mujeres, para formar esta mirada patriarcal, pues también incluir esa otra mirada que es la mirada del cuidado, para poder realmente implementar estas 6 Rs e ir mucho más allá. Sería lo que creo que debemos proponer, y la necesidad de pensarnos el cuidado como trabajadores o talento humano en salud. ¿Qué es el cuidado y cómo damos atención en salud? Pero es un cuidado especializado en salud, pero además la necesidad de pensarnos como trabajadores de cuidado, ¿no? Que eso todavía no lo hemos desarrollado. Gracias. Paola, tienes el, el No, yo punto quería final. referirme precisamente a cómo seguimos dando pasos en esta construcción de la sociedad del cuidado, que claramente está expuesto que no la tenemos hoy, que quisiéramos tenerla, pero que no, pues no va a venir sola, sino de la mano de acciones políticas concretas de grupos como los nuestros, en donde pues vamos caminando hacia allá. Y quería resaltar, para recoger algunas de las preguntas que han hecho, el rol que tiene el cuidado comunitario, el papel del cuidado comunitario. Yo creo que ese puede ser también el punto de quiebre por donde podemos resolver muchas de estas cosas que acaban de señalar las cuidadoras. Y es que el Estado no va a venir a resolvernos, aunque debiera y aunque tiene la obligación. Eso no va a pasar tan rápido. Nosotros en las comunidades debemos hacer acciones como las que yo de verdad resalto de manera muy sincera, la que menciona Luisa, ¿sí? Y es organizarnos, em, estructurar acciones, estructurar soluciones, estructurar propuestas y hacer que estas cosas pasen, porque o si no, no van a ocurrir. ¿M? Y ahí me parece que el rol de lo comunitario es muy importante. Yo creo que Colombia es reconocida, ese programa de madres comunitarias es un programa por el cual Colombia es reconocida, y a pesar de que lograron sus derechos tan recientemente en 2016, creo que es el tipo de cosas, como lo señalaba el profe Javier, a la que debemos apostarle desde los diferentes contextos, ¿no? El contexto del rural disperso tiene una lógica de lo comunitario muy distinta a la lógica de las ciudades, de los conglomerados urbanos, em, que también reflejan esa forma de construir hasta los andenes que no se conduelen de las personas con movilidad reducida, o no se conduelen de, de los sistemas, no sé, de paraderos, de los sistemas de transporte, de toda esa cotidianidad en donde vemos que el cuidado no está en el centro y que somos nosotras, precisamente las comunidades, las organizaciones, los llamados también a ponerlos en el centro, ¿sí? Entonces creo que por el lado del cuidado comunitario, hay que seguir en este trabajo y en este camino, en esta marcha por el reconocimiento de esta labor que finalmente sostiene la vida, sostiene la sociedad y sostiene el funcionamiento económico como lo conoce, pues, ¿no? Ahí tienes el Bueno, micrófono apagado. ya, bueno, hemos llegado al final de esta actividad. Solamente si alguna de las compañeras del curso de problemas y desafíos, que son las principales beneficiarias de abrir esta perspectiva dentro de la salud pública, quiere hacer una intervención muy corta. Bueno. Entonces, a las personas asistentes, a las cuidadoras y otras participantes del sindicato, muchas gracias por asistir a nuestras
digamos, las personas que aceptaron digamos, esta invitación, se sintieron convocadas por esta invitación, profesoras y profesores de fuera de Bogotá, y al profesor Javier Pineda. Me alegra ver la profesora Catalina Latorre aquí también conectada. Y Edilma, Paola, Luisa, muchas gracias por este espacio. Creo que en un proyecto en el que estamos con el profesor Pineda, acudiremos a ustedes, ¿cierto? Para contarles cómo también estamos trabajando en este tema. Entonces, nada, distinto a un aplauso para todo este espacio. Que tengan una buena noche. Hasta pronto. Muchas Hasta gracias, pronto. feliz noche. Hasta pronto. Bueno, sé lo que más. Pues muy bien. Muchas gracias, Luisa, Dilma y Paola. Con Un abrazo gusto. fuertísimo. Igual. Ya vamos a terminar. Amparo, un abrazo. Ya se Las Dios amparo. los bendiga a todos, Dios los bendiga. Ujú. Bendiciones. Luisa, seguimos hablando.